En Canal Europa hemos puesto en marcha una nueva sección, Cuidado con las fake news, porque nos preocupa muchísimo los bulos, la desinformación, todo el aparato que está atacando a la Unión Europea con informaciones falsas. Por eso hemos montado esta sección y lo vamos a hacer de la mano de María José Nicolás, la secretaria general del Observatorio Europeo para el Análisis y la Prevención de la Desinformación, porque nos importa la información veraz. A partir de ahora, en Canal Europa vamos a analizar los bulos y las mentiras que se dicen en torno a la Unión Europea. Hola María José, muchísimas gracias. Lo primero, un placer tenerte en esta sección, además tan importante para un medio de comunicación como es Canal Europa y sobre todo para los derechos y libertades de los europeos, ¿no? El tener cuidado con los bulos, cuidado con las fake news, la desinformación, el daño que puede causar a las instituciones y a los ciudadanos, ¿no? Entonces, me gustaría empezar preguntándote, yo creo que el gran evento, por decirlo de una manera, en torno a la desinformación en Europa ha sido el Brexit, ¿no? Sí. Además, ha sido, por desgracia, el primer fracaso de Europa después de su constitución como proyecto de construcción europea, la salida de un miembro tan importante como el Reino Unido. Y es evidente que la desinformación ha tenido muchísimo que ver en el Brexit, antes y después. Y me gustaría que nos dijeras cómo ha sido ese proceso. Bueno, ante todo agradeceros esta oportunidad, ¿no?, de hablar de un tema tan importante para lo que es la Unión Europea, ¿no?, como unión de todos los europeos, millones de europeos que, bueno, que creemos en la democracia y que somos a nivel mundial precisamente un referente en lo que es defender la verdad y defender los valores democráticos. El Brexit efectivamente fue un antes y un después en la preocupación de la Unión Europea por este tema de la desinformación. Pero no significa que antes la Unión Europea no estuviera preocupada por lo que estaba ocurriendo, porque incluso 30 o 40 años antes del Brexit, ya la Unión Europea desmentía pequeños bulos que en los tabloides británicos atacaban muy sutilmente, lo hacía muy sutilmente porque no dejaba de ser un socio de la Unión Europea. Pero sí esa campaña de desinformación que acabó en la salida de Reino Unido de Europa, se fue gestando muy poquito a poco, sembrando muy poquito a poco la desconfianza en las instituciones europeas desde unos tabloides que luego fue donde saltó ya pues, a la opinión pública en esa campaña, digamos, tan fuerte, ¿no?, tan centrada en que la Unión Europea era la causante de todos los problemas que tenía Reino Unido, ya fuera la sanidad, ya fuera la inmigración, ya fuera la crisis económica, el desempleo de los jóvenes, etcétera. Entonces, claro, la manipulación no fue inmediata. La desinformación precisamente lo que hace es ir creando las bases para, con un determinado fin, en este caso desprestigiar las instituciones europeas, alcanzar su objetivo. Cuando efectivamente, por no haber puesto herramientas más contundentes, pues se produce ese referéndum que nadie se esperaba, ni el primer ministro británico se esperaba, la Unión Europea ya dijo, bueno, pues esto no nos va a pasar más, ¿no?, y vamos a tomar medidas. Y esas medidas han sido muy eficaces, hasta el punto que han habido pues casi 50 comicios en la Unión Europea, en los diferentes países miembros, después del Brexit, y ya no ha vuelto a ocurrir eso. Esa injerencia estaba muy identificada en países, pues todos, está publicado en los estudios de la Unión Europea y sobre todo en los think tanks que estudian estos temas a nivel europeo. Países muy concretamente como Rusia y China pretendían injerir en la Unión Europea para desestabilizar nuestro sistema político. Ya no ha vuelto a ocurrir y se han sentado las bases para que esto no vuelva a ocurrir. Lo primero que se hizo fue hacer ese comité, recordaremos, ese comité en el 2018 de expertos en desinformación, que a final del 2018, creo que fue ya noviembre, diciembre, aprueban un código de buenas prácticas y implican sobre todo a las plataformas, a las grandes plataformas, Facebook, Google, por supuesto Twitter y demás. Es un código de adhesión voluntaria, pero efectivamente todos se adhieren y eso está dando buen resultado.
¿vale? Ahora, la pregunta es, ¿hay que legislar para que el resultado sea más definitivo? Claro. Bueno, ese es el gran debate en el que ahora están los políticos, digamos, a nivel europeo, junto con los actores principales, también los representantes de los ciudadanos, obviamente a través pues, de los partidos políticos o de las instituciones como nosotros, ¿no? El propio Observatorio de Análisis de la Desinformación. Pero como tú decías, sí, tiene que pasar algo muy grave para que se tomen medidas, pues es lo que ocurrió con el Brexit. Oye, igual que, entre comillas, los enemigos nos atacan con herramientas y tienen una enorme capacidad robótica y de inteligencia artificial incluso, y luego tienen sus medios de difusión, ¿tenemos herramientas para detectar los bulos? Es decir, ¿cómo estamos defensivamente? ¿Cómo estamos? La Unión Europea ha puesto una serie de herramientas que están, pues, por ejemplo, páginas web donde los ciudadanos pueden leer medidas, recomendaciones para detectar esos bulos, ¿no? Esas mentiras, esas falsas noticias. Esas páginas web se ponen en marcha pues, justamente inmediatamente después del Brexit y no han dejado de hacerlo, sobre todo la Comisión Europea. ¿Vale? Sobre todo la Comisión Europea, pues esa página de Europa versus Desinfo, páginas más recientes sobre desinformación, concretamente en materia de COVID, donde también, porque claro, ¿qué ocurre? Que nuestros enemigos, no estamos en una guerra de tanques, pero sí en una guerra en la que todo vale, ¿no? Y todo vale, incluso jugar con la salud de los ciudadanos si el objetivo se puede alcanzar. Y se ha jugado con la salud de los ciudadanos. Entonces, en materia de COVID, bueno, la nueva comisión, que estaba recién aterrizada cuando surge el COVID, ahora hace justo un año, estamos celebrando que hace un año, dice, no, vamos a ver, con el COVID aquí tenemos que sacar todo nuestro potencial y reúnen a estas plataformas. Eso es muy importante porque los ciudadanos se han informado mucho a través de redes sociales, también de radio, también de televisión. Y bueno, y ahora al final comentaré un poquito un estudio sobre esto que se ha hecho en España. Entonces, lo que hace la Unión Europea es decir, vale, pues en materia de COVID hay que hablar urgentemente con las plataformas y si nos damos cuenta, las plataformas han llevado a últimas posiciones, por decirlo de alguna manera, todo lo que no fueran fuentes oficiales. Cuando tú hables un Facebook o abres un Twitter o te metes en Google, lo primero que te va a salir son fuentes oficiales. Por ahí hay que empezar a formar a los ciudadanos de que tienen que confiar en esas fuentes oficiales, porque precisamente lo que pretende el enemigo es que desconfiemos de las fuentes oficiales. Y bueno, lo han hecho bien. Hay herramientas que han puesto, pues por ejemplo, ahora mismo yo ayer estaba consultando la ultimísima herramienta que ha puesto en marcha la Comisión Europea, que son una serie de pequeños vídeos y ficheros para que los profesores de secundaria trabajen en clase con los alumnos. ¿Vale? ¿Cómo detectar la información? ¿Cómo le explicas a un niño de 12, 14 años, 15 años que detecte un bulo en una red social en la que están todo el día metidos? Primera herramienta que tenemos los ciudadanos, observar. ¿Es un perfil falso? Fácilmente comprobable por el número de seguidores, por la información que da de quién hay detrás de ese perfil, la propia imagen. Se forman a los niños sobre la importancia de la imagen. Quien esconde su imagen está escondiendo algo y por lo tanto no es de fiar, por lo tanto no fiarse de esas cuentas en las que no hay una fotografía. Desconfiar de imágenes que pueden estar trucadas. Y bueno, hay varias herramientas, por ejemplo, Invit. Invit se recomienda mucho trabajar con ella a los más jóvenes para que detecten, Potometer creo que es otra, para que detecten que bueno, les intentan confundir y engañar. Y luego fotos recortadas, fotos manipuladas, vídeos cortados. Yo ayer hablaba con una serie de estudiantes de una universidad aquí en Madrid, a los que bueno, les está llegando una campaña muy concreta de desinformación, utilizando titulares de prensa nacional y prensa de prestigio, pero en los que se ha recortado con mucha intención el titular, por ejemplo, sesgando parte del subtítulo donde explica determinadas cosas, ¿no? Entonces, cuidado con eso y sobre todo fomentar ese espíritu crítico, ¿no? De contrastar.
la famosa imagen del príncipe Guillermo haciendo una peineta, ¿no? Yo se lo cuento también mucho a los alumnos. Bueno, pues según desde el ángulo que está hecha la foto, puede ser una peineta o en este caso era el príncipe Guillermo sacando 3 dedos. Claro. Entonces, según el ángulo, puede ser una peineta o pueden ser 3 dedos. Claro. Estas cosas tan sencillas hay que contárselas a los ciudadanos. Y hay herramientas en las que tú puedes poner en Google esa foto y Google te da una serie de fotografías de ese mismo acto, de ese mismo momento y compruebas que efectivamente te intentan engañar con un determinado ángulo de la imagen. Todo esto es importante que se lleve a las aulas. Por eso la Unión Europea tiene tanto interés en el tema de la alfabetización digital, alfabetización mediática, sobre todo en los más jóvenes y en los mayores. Y en los mayores que se ha detectado, bueno, pues que también utilizan redes sociales a través del teléfono. Claro. Y muchas veces, sobre todo, recomendar no compartir aquello que no esté contrastado por ti mismo como ciudadano, como que es verdad, como que es veraz. Claro. Bueno, nos hablabas de una investigación que se ha realizado en torno al COVID. Parece muy interesante porque evidentemente en la pandemia también ha habido muchísimos ataques. ¿Nos puedes hablar un poco más de esa investigación y sobre todo invitar a quien haya realizado esta investigación a que nos lo explique evidentemente en Canal Europa? Sí, bueno, una joven investigadora, la doctora Gallego, Cristina Gallego, colaboradora del observatorio, ha publicado recientemente pues, un estudio sobre precisamente la influencia de los medios de comunicación en la desinformación durante este año de COVID, ¿no? De pandemia. Concretamente, por ejemplo, en España, la mayoría de los internautas españoles, y leo textualmente, declara estar preocupado por discernir lo que es verdadero o falso en Internet, según el Digital News Report. Y, sin embargo, pese a ello, nos dice el CIS que el 60% de los encuestados informaron que la información debe ser restringida y controlada. O sea, hay un debate sobre libertad de expresión y acceso a la información y restringir o no restringir la información. Porque, claro, si los gobiernos restringen la información, quizás entonces el ciudadano desconfía aún más. Por lo tanto, nuestra postura es que, bueno, la información debe ser libre, libertad de expresión por encima de todo, pero que el ciudadano sepa que tiene que contrastar esa información. Al final, el estudio, por supuesto, hace hincapié en estudiar cómo se informan los españoles del COVID. La mayoría lo hacen a través de televisión y radio, pero la influencia de las redes sociales en los más jóvenes es muy grande. Muy grande. Por lo tanto, bueno, pues quizás pueda ser bueno que como digo la doctora Gallego, pues amplíe los contenidos de estos informes, que son los que luego realmente nos sirven a todos para marcar nuevas líneas de actuación, en este caso, sobre todo en formación de los más jóvenes en el uso y la utilización de las redes sociales. Bueno, pues siguiendo tu consejo, contactaremos con la doctora Gallego y, evidentemente, a ti te tendremos en un nuevo programa en Cuidado con las Fake News. Muy bien, pues ahí estaremos siempre colaborando con vosotros, lo que os agradecemos enormemente. Muchas gracias, María José. Muchísimas gracias.